Me llamo Amalia Valverde y a mis 63 años nunca me había sentido tan vacía. La casa en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, parecía un museo de ausencias. Cada crujido del suelo resonaba con la falta de mi hijo. Javier. Me hundí en el sillón gastado de la sala, todavía con la sudadera que usé para dormir durante esas noches interminables en el Hospital Ángeles. 8 meses viéndolo luchar contra el cáncer pasaron como en cámara rápida. Cada día una súplica por unas horas más de risas, unos instantes más de vida. Aún podía verlo a los 10 años, rogándome que lo persiguiera por el patio, sonriendo mientras fingía ser más lenta de lo que realmente era. Recordaba su primera vez andando en bicicleta sin rueditas, los proyectos de la Feria de Ciencias que mostraba con orgullo, y las noches que pasamos construyendo su casa del árbol hasta que nos dolían las manos. Esos recuerdos ahora se sentían más afilados, insoportablemente vívidos en el silencio de la casa. El funeral dejó las habitaciones con un leve aroma a azucenas y programas encerados, un recordatorio fantasmal de la vida que ya no estaba. Verónica se movía por la cocina, celular en mano, su presencia precisa y fría. Apenas me miraba. Un asentimiento cortés reemplazado por una eficiencia distante. Su voz cortante hablaba de flores y banquetes, como si el duelo que nos envolvía no importara, como si ella no tuviera nada que ver con esta pérdida. Cerré los ojos, dejando que el dolor me aplastara, reduciendo el mundo al pequeño espacio a mi alrededor. Cada rincón susurraba risas y momentos que nunca volverían, y aún así, podía sentir la mirada vigilante de Verónica, el peso sutil de un juicio que ya empezaba a formarse entre nosotras. La tensión se intensificó cuando se acercó. Su voz, cortando el silencio. Amalia, tenemos que hablar de la casa. La voz de Verónica atravesó el silencio como un cuchillo. Amalia, tenemos que hablar de la casa. Me levanté lentamente del sillón, con las rodillas doloridas por las horas que pasé sentada en mi duelo. Su postura era rígida, el celular colgando de una mano, sus ojos calculando cada reacción mía. No entiendo, dije, con la voz temblorosa. La casa, Javier, él. Las palabras se me atoraron en la garganta. Verónica se enderezó, cerrando su celular con un clic preciso. Mira, sé que esto es duro, pero es hora de que te vayas. Llevas 7 años aquí, y es demasiado para una sola persona. Tengo planes. Amalia, necesitamos un nuevo comienzo. La habitación pareció inclinarse. Un peso frío se asentó en mi pecho. Un nuevo comienzo, después del funeral, después de todos estos años, 7 años pagando los servicios, arreglando goteras, cortando el césped, llenando el refrigerador. Todo había sido mi responsabilidad. Y ahora me decía que no era suficiente, que no pertenecía aquí. No tengo a dónde ir, logré decir en voz baja, aferrándome al borde de la encimera, aunque quisiera irme. Los asilos son demasiado caros. El seguro social no alcanza. Mi voz tembló al darme cuenta de la magnitud de la situación. La expresión de Verónica no se suavizó. Su mirada era fría, casi despectiva. Estoy segura de que encontrarás una solución. Eso ya no es mi problema, la verdad. Ya llevas mucho tiempo viviendo aquí sin pagar renta. Sus palabras me golpearon como hielo. Sin pagar renta. Había pagado la comida, los impuestos, el seguro, el mantenimiento durante años. No lo había notado, o tal vez no le importaba. Todas las pequeñas formas en que mantuve la casa funcionando y protegí la memoria de Javier. Bajé la mirada, el duelo torciéndose en una amarga sensación de traición. El funeral aún estaba fresco. La casa todavía guardaba su presencia. Y sin embargo, ella ya estaba borrando mi lugar en ella. Necesito tiempo para pensar, susurré, retrocediendo hacia el pasillo donde las fotos de Javier adornaban las paredes. Los ojos de Verónica me siguieron, agudos y calculadores.
sin dejar espacio para consuelo, sin lugar para el duelo, para media mañana. La sala se había convertido en un caos de cajas y objetos desechados. Verónica se movía por el espacio con precisión calculada, arrojando los álbumes, medallas y cuadernos de Javier a cajas de cartón sin pensarlo 2 veces. Me quedé en el pasillo, con las manos entrelazadas, viendo cómo décadas de recuerdos desaparecían con cada movimiento descuidado. La primera bicicleta de Javier estaba apoyada contra la pared, ahora rodeada de cajas vacías, los dibujos que hizo en kinder, las cintas de competencias escolares, los trofeos de los juegos de béisbol, todo parecía frágil, como si su importancia dependiera solo de mi reconocimiento. Escuché el golpe suave de un álbum de fotos cayendo al suelo, y mi pecho se apretó. Recordé las noches leyéndole cuentos, historias antes de dormir que se alargaban con risas y lecciones susurradas, las noches construyendo su casa del árbol, con las manos adoloridas por martillar, pero su sonrisa haciendo que cada dolor valiera la pena. No veo por qué necesitamos tanto cachivache, murmuró Verónica, arrojando otro álbum a una caja. Ya no es relevante. Me acerqué, con la voz temblorosa pero firme. No son solo fotos, son pedazos de nuestras vidas. Cada cumpleaños, cada obra escolar, cada pequeño logro. Javier vivió aquí. Nosotros vivimos aquí, importa. Sus ojos me miraron de reojo, fríos, indescifrables. Te importa a ti, pero es hora de soltar. Amalia, todavía estás aquí y necesitas seguir adelante. Quise discutir, gritar, hacerla entender, pero el duelo y la rabia se enredaron dentro de mí, dejándome sin palabras. En cambio, caminé lentamente por las habitaciones, tocando los marcos, deteniéndome en los objetos que llevaban risas y momentos ya idos. Cada fotografía, cada recuerdo, se sentía como un lazo a una vida robada demasiado pronto. El aire en la casa se sentía pesado, cargado de ausencia, pero bajo la desesperación, una determinación silenciosa comenzó a formarse. Ella podía tirar los objetos, ignorar el pasado, pero no podía borrar la vida que construimos aquí, el cariño y amor que moldearon cada rincón. Me aferraría, sin importar lo que costara. La caja que Verónica empujó hacia la puerta aterrizó con un golpe a mis pies, y supe que la lucha por la casa y por la memoria de Javier apenas comenzaba. Me hundí de nuevo en el sillón gastado, el peso del día aplastándome. Las cajas con las cosas de Javier estaban en la sala como una acusación silenciosa, y las palabras de Verónica resonaban en mi cabeza. Es hora de que te vayas. Saqué mi laptop y comencé a buscar residencias para adultos mayores en la Ciudad de México. Con los dedos temblando ligeramente sobre las teclas, Hacienda del Sol apareció primero C$36,000 al mes, apenas la tarifa base, sin incluir comidas, lavandería o cuidados básicos. Incluso con mi pensión del Seguro Social de C$28,000 y la pequeña pensión de mi antiguo trabajo en construcción. Las cuentas no cuadraban. Jardines de la Paz pedía C$64,000 al mes. Vista Hermosa C$56,000 más un depósito de C$100,000. Cada opción se sentía imposiblemente fuera de alcance. Me recosté y presioné las palmas contra mi rostro, intentando calmar el pánico creciente. Pensé que la casa, la vida que Javier y yo construimos juntos, me daría seguridad en estos años. En cambio, ahora se sentía como una jaula que se deslizaba bajo mis pies. La idea de perder el hogar donde celebramos cada cumpleaños, cada proyecto escolar, cada rodilla raspada, hacía que mi pecho se apretara. Incluso los amigos ofrecían palabras de simpatía teñidas de practicidad. Tal vez es hora de considerar una comunidad para retirados. Decían, mejor estar con gente de tu edad, como si quedarme conectada a la casa, a la memoria de Javier, fuera de alguna manera insano. Conté mis ahorros C$160,000 casi agotados por las cuentas del hospital y el funeral. Incluso las residencias más baratas me dejarían en la ruina antes de Navidad.
La dura realidad se asentó sobre mí si no encontraba otra salida. Estaría sin hogar en meses. Me levanté lentamente y caminé por la cocina vacía, mis dedos rozando la encimera donde Javier solía apoyarse, el espacio donde colgaban sus dibujos. La casa era más que paredes y muebles, era cada momento de una vida perdida. Y ahora, más que el duelo, enfrentaba la urgencia de la supervivencia, la amenaza inminente de perder no solo un hogar, sino cada conexión tangible con mi hijo. Me senté en el comedor, con papeles esparcidos como un mapa de batalla. El peso del duelo aún era grande, pero debajo de él ahora se agitaba algo más afilado: determinación, en medio del caos y la traición. Un pensamiento se cristalizó: esta casa, el hogar de la infancia de Javier. No me la podían quitar. El número de Clara Mendoza estaba guardado en mi celular desde hacía años. Una línea de salvación que rara vez había necesitado. La llamé, con las manos temblando ligeramente, mi voz más firme de lo que sentía. Clara, soy Amalia Valverde. Necesito tu ayuda. Hay algo urgente sobre la propiedad en la calle Magnolia. Su voz cálida me tranquilizó mientras hacía preguntas y me guiaba sobre lo que había que hacer. Me pidió cada documento que pudiera encontrar la escritura, los registros de impuestos, las facturas de servicios y los antiguos papeles de la hipoteca. Rebusqué en cajas en el closet, encontrando recibos de años atrás, documentos notariados y estados de cuenta que probaban los pagos que hice silenciosamente durante décadas. Cada firma, cada registro, reforzaba una realidad que Verónica nunca sospechó. Amalia Valverde no era inquilina, era la dueña legal. Me recosté, dejando que la gravedad de eso se asentara. Durante 25 años, aseguré discretamente que la casa estuviera a mi nombre, protegiéndola de cualquier desafío y salvaguardando la memoria de Javier. Ahora, esa previsión silenciosa se convertía en mi arma. Con la guía de Clara, comencé a trazar los siguientes pasos. Se enviarían invitaciones para una lectura formal del testamento y la propiedad a Verónica y a unos pocos testigos vecinos que habían visto el hogar por lo que realmente era, y oficiales que podían corroborar la propiedad y la administración financiera. Cada detalle importaba el momento, los participantes, la evidencia. Tenía que ser precisa, deliberada y calma. Mientras ordenaba los documentos y notas, una pequeña satisfacción fría echó raíces. Por primera vez desde que Javier falleció, sentí un cambio en el poder entre nosotras. Ya no era la víctima pasiva, esperando que alguien más dictara mi destino. La casa, y cada memoria dentro de ella, era mía. Cerré la última carpeta y exhalé lentamente. Verónica pudo haber pensado que tenía el control, pero la próxima confrontación probaría lo contrario. Y yo estaría lista. La luz de la mañana entraba por las ventanas, proyectando sombras largas en la sala donde las pertenencias de Javier seguían en desorden. Me senté a la mesa con Clara Mendoza a mi lado, celular en mano, marcando a vecinos y antiguos colegas con precisión cuidadosa. Cada llamada llevaba un peso sutil, una mezcla de esperanza y urgencia. Mientras explicaba la situación y pedía su presencia en la próxima lectura del testamento y la propiedad. «Señora Valverde, vimos cómo Verónica trataba la casa», dijo la señora López, mi vecina de al lado, con voz firme y tranquilizadora. «Ahí estaremos». Pequeñas victorias como la suya reforzaban mi confianza. Uno por uno, confirmé a otros: Raúl Gómez, un policía retirado, Sofía Vargas, de la notaría, y hasta un funcionario municipal que había presenciado el hogar a lo largo de los años. Cada participante añadía una capa de credibilidad, un escudo contra cualquier intento de engaño. Mientras tanto, Clara y yo revisamos los documentos de nuevo, ordenando escrituras, registros de impuestos y recibos. El peso de la evidencia era impresionante, pero organizarlo de manera que no dejara espacio para desafíos requería una planificación meticulosa. Me detuve en cada carpeta,
imaginando la confrontación, visualizando la reacción de Verónica cuando la verdad saliera a la luz. Una sombra de duda se coló. ¿Y si alguien se negaba a asistir? ¿Y si la evidencia no era suficiente? Mi pecho se apretó con la familiar punzada de preocupación, pero la aparté. Había pasado 25 años asegurándome de que cada pago, cada registro, cada detalle legal estuviera en orden. La evidencia hablaba por sí misma. Para la tarde, las invitaciones estaban enviadas, los documentos compilados y un mapa mental de la lectura preparado en mi mente. Me recosté, cerrando los ojos brevemente, sintiendo la tensión en mis hombros. La casa estaba en silencio, conteniendo el aliento conmigo, como si anticipara el momento en que la verdad finalmente saldría a la luz. Me puse de pie, alisando mis manos sobre la mesa, y me permití una pequeña sonrisa sombría. Todo estaba listo. El próximo paso determinaría no solo quién controlaba la casa, sino de quién era la historia, la vida que sería reconocida. La sala de juntas en la oficina de Clara Mendoza estaba bañada en luz de la tarde. Las paredes llenas de ventanas con vista al centro de la Ciudad de México. Una larga mesa de caoba se extendía por la sala, con los papeles ordenados en pilas perfectas. Llegué primero, cargando las carpetas que contenían décadas de registros, mi corazón latiendo firme bajo el peso de la anticipación. Clara llegó poco después, su expresión tranquila, profesional, su presencia un ancla silenciosa en la tormenta que estaba a punto de desatar, uno por uno. Los testigos llegaron: la señora López, la vecina que había observado las manipulaciones sutiles de Verónica durante años. Dejó su bolsa y me ofreció un breve asentimiento de apoyo. Raúl Gómez, retirado de la policía capitalina, trajo una carpeta gruesa de fotos que documentaban la actividad del hogar y mi cuidado por Javier. Sofía Vargas, de la notaría, seria y precisa, desplegó los estados de cuenta que verificaban cada pago que hice durante 25 años. Incluso un funcionario municipal al que llamé para confirmar los registros de la propiedad tomó asiento, listo para dar testimonio si era necesario. La puerta se abrió y Verónica entró con paso firme, celular en mano, con Daniela siguiéndola de cerca. Sus sonrisas confiadas vacilaron al ver la sala. Me quedé sentada, calma, abriendo la primera carpeta y esparciendo los documentos sobre la superficie pulida. Los ojos de Verónica se entrecerraron, escaneando, calculando, como si esperara una trampa. Clara comenzó la lectura. Este primer conjunto de documentos se refiere a la propiedad. La señora Valverde ha mantenido la propiedad legal de la casa en la calle Magnolia número 1247 durante 25 años a través de Inmobiliaria Sol Naciente. Pasó la escritura por la mesa. Verónica la tomó, escaneándola rápidamente, su expresión endureciéndose. Estos pagos, continuó Clara, señalando los estados de cuenta y registros de impuestos, fueron hechos continuamente desde la cuenta de la señora Valverde. Servicios, seguros, mejoras, todo está documentado. La señora Valverde ha sido la administradora legal y financiera de esta propiedad desde 1998. El rostro de Verónica palideció. Su postura confiada vaciló. Pero Javier y yo, balbuceó. Raúl Gómez esparció fotos por la mesa, yo dando la mano en eventos comunitarios, organizando reuniones vecinales, asistiendo a ceremonias locales. Cada imagen reforzaba la narrativa que Verónica se había negado a ver, la vida que construí discretamente, la autoridad que siempre tuve sobre el hogar que ella asumió que podía reclamar. Sus manos temblaron mientras Clara presentaba los documentos finales, detallando cada pago, mejora y prueba legal de propiedad. La respiración de Verónica se aceleró. Daniela susurró, alarmada, pero Verónica no podía interrumpir la acumulación implacable de hechos. Finalmente me puse de pie, dejando que mi mirada recorriera la sala, encontrando los ojos de Verónica con calma. El poder había cambiado.
Cada mentira en la que basó sus suposiciones se derrumbó bajo el peso de la verdad. Por primera vez, entendió que la casa y todo dentro de ella nunca había sido suya para controlar. Clara cerró la carpeta con decisión. La propiedad de la señora Valverde es clara e indiscutible. Cualquier cosa en contrario es irrelevante. Verónica se hundió en su silla, atónita y sin palabras, mientras la realidad de su error se asentaba como una piedra en su estómago. La sala estaba en silencio. Salvo por el suave roce de los papeles y algún que otro carraspeo, tomé aire lentamente y me puse de pie, sintiendo el peso de cada año que pasé manteniendo la casa a sentarse en mis hombros. Mi voz era calma pero firme. Verónica, nunca fuiste la dueña de este hogar. Las escrituras, los pagos y las mejoras siempre han estado a mi nombre. Los registros son claros. Y los testigos aquí pueden confirmarlo. Los labios de Verónica se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Sus manos temblaban mientras se aferraba al borde de la mesa, sus ojos saltando entre Clara, los testigos y los documentos esparcidos. Daniela, aún cerca de ella, susurró con urgencia, pero Verónica apenas lo registró. Su mirada fija en mí, con incredulidad y pánico mezclados en su expresión, Clara desplegó el conjunto final de registros pagos de impuestos, facturas de servicios, recibos de renovaciones y reparaciones. Cada hoja reforzaba la verdad que había llevado en silencio durante décadas. Los vecinos murmuraron suavemente, intercambiando miradas, confirmando lo que siempre habían sospechado. Amalia Valverde había sido la verdadera guardiana del hogar, la arquitecta silenciosa de su cuidado. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Verónica se hundió en su silla, su postura colapsando, un rubor de vergüenza y shock coloreando su rostro. Por primera vez, entendió que sus suposiciones, su sentido de derecho, no tenían base legal ni moral. Dejé que el momento se prolongara, sin regodearme ni gritar, solo permitiendo que la autoridad tranquila que había ganado durante 25 años llenara el espacio. Los testigos de la comunidad asintieron sutilmente, algunos intercambiando miradas de respeto. En ese silencio, la injusticia que había sufrido, las amenazas, el desprecio, el borrado de mis esfuerzos fue finalmente reconocida. Mientras recogía los papeles y me preparaba para irme, una sensación de alivio se asentó sobre mí, mezclada con el orgullo tranquilo de una vindicación largamente reprimida. La casa, las memorias de mi hijo y la integridad de mi trabajo permanecían intactas. Verónica se iría, pero la verdad de mis sacrificios había sido vista, escuchada y validada por todos los que importaban. Los primeros rayos de la mañana se filtraban por las cortinas mientras recorría la sala, colocando cuidadosamente las fotos de Javier en sus marcos. Limpié el polvo de los estantes, reacomodé sus trofeos y manejé cada recuerdo con renovada reverencia. La casa, alguna vez un campo de batalla de duelo y conflicto, comenzaba a sentirse como hogar otra vez cálida, familiar y segura. Pasé la tarde reparando pequeños daños, retocando paredes y puliendo superficies. Cada pequeño acto de restauración se sentía como reclamar no solo el espacio físico, sino la vida y los recuerdos que Verónica había intentado borrar. Para la tarde, envié invitaciones a los vecinos que habían presenciado los eventos, invitándolos a una reunión casual para marcar el regreso a la normalidad, uno por uno. Llegaron la señora López con un guisado, Raúl Gómez con un postre pequeño y hasta Paco, de 2 casas más allá, con su guitarra. Las risas y las charlas llenaron las habitaciones. Un murmullo suave de comunidad y apoyo que me recordaba que nunca había estado realmente sola. Observé cómo admiraban las fotos restauradas y las pequeñas mejoras que había hecho, su aprobación silenciosa envolviéndome como una manta. Al caer la noche, me quedé en la cocina, observando el brillo suave de las luces en las superficies pulidas, escuchando el zumbido de las voces amigas.
Por primera vez en semanas, sentí que recuperaba el control no a través de confrontaciones, sino con cuidado, persistencia y la recuperación silenciosa de lo que era mío. Había establecido límites, honrado mis memorias y comenzado a reconstruir los ritmos de la vida diaria. La casa se sentía completa otra vez, cargada con las risas y el amor que siempre las habían definido. Me permití una respiración profunda y estabilizadora, sabiendo que las batallas más duras habían quedado atrás y que el futuro, por primera vez en mucho tiempo, era mío para moldear. La luz primaveral se derramaba en la cocina mientras revisaba los planes para el fondo de becas que había establecido en nombre de Javier. Apoyar a estudiantes locales que soñaban con estudiar negocios e inmobiliaria se sentía como el homenaje más adecuado para él. Afuera, los trabajadores terminaban pequeñas renovaciones, pintura fresca, gabinetes reparados, estantes reorganizados, convirtiendo la casa en un espacio que honraba el pasado mientras daba la bienvenida al futuro. Pasé la tarde contactando a organizaciones comunitarias, ofreciendo mi tiempo y experiencia. Cada llamada me recordaba que la vida continuaba más allá del duelo, que el propósito podía reconstruirse a través de la contribución y el cuidado. Al mismo tiempo, reforcé los límites con Verónica, asegurándome de que entendiera que la casa, los recuerdos y mi autoridad no eran negociables. De pie en la sala, pasé los dedos por los marcos pulidos de las fotos de Javier. Su presencia permanecía en cada rincón, pero ya no me aplastaba. Había honrado su memoria sin sacrificar mi propia vida. Por la noche, me senté en silencio con una taza de té, reflexionando sobre las lecciones de los últimos meses: paciencia, vigilancia y la fuerza silenciosa de mantenerse firme. Había navegado el duelo, la traición y la incertidumbre, y emergí con la dignidad intacta. La casa, los recuerdos y mi sentido de identidad estaban completos otra vez. Por primera vez desde la partida de Javier, sentí una esperanza constante asentarse en mi pecho. La vida avanzaba no solo sobreviviendo, sino prosperando en mis propios términos, con la sabiduría y la resiliencia que había ganado.